Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre todo lo que sucede en la semana 7 de tu embarazo. Si les están gustando estos videos en donde hablamos del desarrollo de tu bebé semana a semana, no olvides darle like y suscribirte. En esta semana 7 de desarrollo de tu bebé suceden cosas vitales para su evolución. Sigue siendo la etapa de organogénesis por la formación de los órganos. Vamos a ver con detalle lo que sucede en esta semana. En esta semana 7, tu bebé mide de 10 a 15 milímetros, como el tamaño de un arándano. En la cara, desde la semana 6, ya habían aparecido las fositas nasales, pero en esta semana la nariz es más prominente por el desarrollo óseo, entonces su cara tiende a ser más humana. En esta semana continúa la formación de ojos y oídos y su desarrollo. Ya se puede notar el desarrollo del pabellón auricular. Dentro de su cráneo, en el desarrollo cerebral, se forman las vesículas encefálicas, que es la primera formación del cerebro de tu bebé. En esta semana, órganos vitales inician ya su formación, como lo son los riñones. Inician su formación más abajo en la cavidad pélvica y suben hasta su localización normal, que es en la parte más alta del abdomen, en la parte posterior. Todavía no funcionan, ya empiezan a tener una formación como será al final de su desarrollo. Es en esta semana donde las células germinativas primordiales inician la formación de los órganos que dan el sexo del bebé, ovarios o testículos. Todo esto sucede a nivel abdominal, dentro del embrión. En esta semana, estas células germinativas forman unos cordones dentro del abdomen del bebé, que son los cordones sexuales primitivos, que no tienen forma ni de ovario ni de testículo. Aunque el sexo del bebé ya está definido, no hay manera de diferenciarlo esta semana. En sus manos, que son unas placas planas, se empiezan a diferenciar rayos digitales, que aún no están separados, están unidos, pero ya empiezan a diferenciarse los dedos. Esto sucede en las extremidades superiores. Y al final de esta semana 7 se inician a ver los rayos digitales de las extremidades inferiores, que su desarrollo es un poco más lento. Un cambio muy importante que sucede en esta semana en el desarrollo de tu bebé es dentro del corazón. Ya habíamos hablado que en la semana 6 el corazón está formado por un tubo. Este tubo está fuera del tórax del bebé. Este tubo se alarga y se pliega sobre sí mismo formando un asa y doblándose para formar un corazón primitivo de dos cavidades, aurícula primitiva y ventrículo primitivo. Eso es muy importante. En esta semana pues ya está latiendo el corazón. La mayoría de las veces ya no necesitamos hacer un ultrasonido vaginal, ya es posible ver el latido y escucharlo con un ultrasonido vía abdominal. Dentro del abdomen del embrión en la semana 7 suceden cambios muy importantes. Inicia el crecimiento del intestino de manera acelerada y el crecimiento y formación del hígado, páncreas y glándulas que están dentro del abdomen. Por estos cambios en los órganos abdominales, con el crecimiento rápido del intestino y el crecimiento del hígado, la cavidad abdominal del embrión resulta ser insuficiente de manera temporal. Entonces, todos estos órganos en su crecimiento quedan fuera de la cavidad del embrión. A esto le llamamos hernia fisiológica o hernia normal. Este crecimiento rápido de los órganos intraabdominales ocasiona que debajo del cordón umbilical haya un crecimiento del abdomen que parecería ser una hernia ocasionada porque la cavidad es muy pequeña. Esta hernia, para saber si es normal o se trata de alguna anomalía, tiene que desaparecer a la semana 10. A partir de la semana 10, todos los órganos abdominales entran de nuevo a la cavidad del embrión. Entonces, si se hace una evaluación detallada de tu bebé a las 7, 8, 9 semanas, incluso al final de la semana 10, tener una hernia umbilical debajo del cordón umbilical es normal. Muchas veces regresa a la cavidad antes, pero si después de la semana 10 todavía está esa hernia, entonces es algo de preocupación. Mientras sea antes de la semana 10, no hay que preocuparse, es normal y se presenta en todos los embriones en su desarrollo en esta etapa. En esta semana sigue siendo muy importante la suplementación con ácido fólico. Sigue siendo importante cuidar tu contacto con tóxicos, químicos,
medicamentos que no sean autorizados por tu ginecólogo. Hay que tener mucho cuidado, no consumir alcohol, no consumir tabaco, es todo el embarazo, pero esta semana es mucho más importante. En esta semana, por las etapas y las cosas que se están desarrollando en tu bebé, cualquier alteración puede ocasionar problemas graves, problemas cardíacos, problemas en las extremidades, problemas en el intestino, formación de riñones, todos los órganos importantes de tu bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere y los contactos con tóxicos. En esta semana, si no tuviste una consulta preconcepcional, o sea, antes de embarazarte, para corroborar que todo está bien en tu salud y que todo está bien en tus órganos, es importante que aquí se hagan los estudios más importantes. Tenemos que saber que no tienes anemia, que tus células blancas y plaquetas están normales y eso lo podemos determinar con una biometría hemática. Es importante saber que la función de tu hígado, la función de tu riñón es normal con una química sanguínea. Saber que no tienes una infección urinaria con un examen general de orina. Es muy importante el control de infecciones urinarias porque es de las principales causas de abortos en etapas tempranas del desarrollo. Una infección urinaria no tratada, una infección vaginal no tratada puede ocasionar pérdida del embarazo. Es importante que sepas que el estado de tu tiroides es normal. Toda mujer embarazada debe conocer el estado de su tiroides. Unas pruebas de función tiroidea son importantes al inicio del embarazo y descartar infecciones que es necesario tratar desde esta semana. Por ejemplo, determinar que tu estado de VIH es negativo, que no hay una infección por virus, que no hay infecciones como sífilis y eso es fácil de determinar con un estudio que se llama BDRL. Estos estudios que te estoy comentando son los básicos principales que hay que hacer en esta semana si no se hicieron ya desde antes. Cuando evaluamos un bebé en consulta de 7 semanas, es algo interesante porque de haberlo visto previamente sin forma, en esta semana el bebé ya empieza a tener forma por ultrasonido, ya empiezas a ver una forma de un bebé y se mueve y puedes ver los movimientos que hace y escuchar su frecuencia cardíaca. Incluso podemos ver en muchas ocasiones la hernia umbilical y es importante que sepas que es normal para que te tranquilices si eso está sucediendo, para que no te estreses si eso está sucediendo, solamente si encuentran una hernia que muy probablemente sea fisiológica, normal, es importante evaluarlo después de la semana 10 para corroborar de que desapareció. Es en esta semana 7 en donde la mayoría de las veces inician los síntomas de embarazo. Hay mujeres que tienen síntomas desde antes y hay mujeres que no llegan a tener síntomas. Los síntomas náusea, vómito, malestar general, cansancio, baja en la presión arterial, todos estos síntomas empiezan a ser más severos en esta semana porque los niveles hormonales son mayores. Es importante hacer algunos cambios en esta semana. El control de los síntomas del embarazo se puede hacer con medicamentos, pero no se logra al 100%. Siempre tiene que ir acompañado de algunos cambios de hábitos, costumbres. La alimentación es muy importante que se haga en quintos. Significa que tú tienes que desayunar, comer y cenar. No es importante la cantidad, pueden ser alimentos pequeños, pero es importante que entre cada alimento tengas una colación, para que tu estómago tenga un poco de alimento y tu glucosa no baje. Porque es muy común que la glucosa baje en estas etapas del embarazo, que tu azúcar te baje en sangre y eso puede ocasionar desmayos. Otra causa que puede ocasionar malestar es la baja en la presión. Así que es muy importante tomar mucha agua, ingerir líquidos de los que quieras ingerir. Pero es importante mantenerte bien hidratada. Y para saber que estás bien hidratada significa que estás yendo al baño cada rato. El tamaño de tu vejiga tiende a disminuir conforme el tamaño del útero aumenta, entonces se va al baño más frecuente conforme más avanza el embarazo. Y si estás bien hidratada es así. Mientras menos ingieras líquidos, más riesgo tienes de infecciones urinarias, de sentirte mal cansada. Entonces, hidratación y alimentación es muy importante. En estas semanas no hay manera de poder definir qué alimentos ingerir porque no se antojan muchas cosas por efecto hormonal. Entonces es importante que comas lo que se te antoje, siempre y cuando trates de que sea nutritivo y que sean quintos. Cantidades pequeñas, muchas ocasiones durante el día. Esto es básicamente lo que sucede en la semana 7 del desarrollo de tu bebé. Espero les haya gustado conocer estos datos y nos vemos en el video de la semana número 8.